Les recuerdo que el jueves pasado fue la primera charla sobre el tema del campo y su incidencia en la política agroalimentaria y la situación internacional. La primera parte estuvo a cargo de Carlitos Ábalos. Ustedes van a poder verlo a partir de mañana, como dijo recién Ramiro, en la página, pero pueden leer el artículo que publicamos el domingo en la página, un artículo de Carlitos sobre el tema y su explicación sobre en qué momento internacional se vive y cuál es la propuesta que Carlos hace para lograr un crecimiento sostenido de los niveles de exportación agroalimentarios, habida cuenta de la aparición de un marco internacional absolutamente favorable para eso. Esto fue lo que, en síntesis, habló Carlos. Después habló Ricardo Garnero Yudica, que habló del tema de los tambos y de la cadena lechera. Sobre eso incluso ellos tienen una propuesta en la Cámara Lechera de la provincia de Santa Fe, también en la de Córdoba, que nos tienen que hacer llegar para subir a la página como propuesta concreta de qué es lo que hay que hacer en ese sector. Bien, y hoy lo convocamos especialmente a Pedro Peretti, a quien venimos siguiendo de diversas maneras. Ahí recién estaba mostrando, sería bueno que lo vuelvas a mostrar, Pedro, un libro que está saliendo ahora. El libro que ustedes ven es Falsificación de la historia del grito de Alcorta, olvido, falsificación del grito de Alcorta. Veremos, debe ser tan interesante como este otro libro que escribió junto con Rafael Bielsa, que trata sobre los pioneros, digamos, del grito de Alcorta, los hermanos Netti y algunos más. Es un libro interesantísimo como historia, sobre todo en particular para desmitificar algunas cosas, ¿no? Bueno, Pedro es chacarero, ha escrito varias cosas, veo que además es intelectual, porque estaba leyendo en la contratapa del libro y tenés el desarrollo de unas cuantas publicaciones, pero lo más importante es su trabajo en la Federación Agraria y su trabajo político que ahí desarrolló, y después explicará por qué no lo pudo hacer más, pero algo sabemos, Pedro. Pero lo importante es que nunca ha cejado en sus intentos de producir modificaciones estructurales en el campo y en relación a la soberanía alimentaria en la Argentina. Así que esta primera parte la va a desarrollar él y lo va a complementar Horacio Robelli, que seguramente tratará algunos temas específicos que con nosotros ya ha trabajado y ya ha publicado, que tienen que ver con el modo con el cual hoy se maneja el comercio exterior agroalimentario y en particular el sector granario. Así que gracias a todos por estar, a los que vienen por primera vez, bienvenidos. Nuestras charlas suelen ser bastante amenas y siempre les recomiendo no dejen de ver la página web grupolacapitana.com.ar, porque ahí aparecen las charlas y aparecen los artículos, normalmente de Carlos Ábalos, de Roberto Feletti, de Horacio Robelli, de Jorge Moore, entre otros, y también los que algunos de ustedes pueden escribir. Así que, bueno, Pedro, te escuchamos, puedes hacer tu exposición respecto a cuál es el pensamiento de los chacareros, como vos decís, de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Un verdadero placer estar acá. Veo a varios amigos ahí en la pantalla, lo veo al Chubi. Así que bueno, es un verdadero placer. Yo digo, para que después lo discutamos y charlemos, no soy muy partidario además no tengo mucho entrenamiento o expertise académico como para dar charlas, porque no, yo siempre digo, soy primaria incompleta en el asunto, así que, pero sí me gustaría reflexionar algunas cuestiones que tienen que ver sobre el modelo de desarrollo agropecuario en la Argentina, y que fundamentalmente, con algunas reflexiones sobre cómo nosotros, el campo nacional y popular, mide
el modelo de desarrollo agropecuario argentino? ¿Cuáles son las pautas, cuáles son los parámetros que nosotros tenemos para medirlo y decir, este modelo es exitoso, vamos bien, vamos mal? ¿Sobre qué? ¿Qué microscopio le ponemos a la realidad agropecuaria para saber si va bien? Nosotros, yo creo que hay una serie de mitos, yo creo que nosotros producimos muy mal, creo que hay un gran mito sobre la producción agropecuaria argentina. El primer gran mito es que producimos alimentos para 400 millones de habitantes. ¿Producimos alimentos? Sí, producimos alimentos. ¿Exportamos alimentos? Sí, exportamos. Pero esencialmente exportamos forraje para animales, no exportamos alimentos para humanos. ¿Está claro? Nuestra aduana de graneles es la tercera del mundo. Nuestra aduana que exporta alimentos para humanos debe ser la 120. Está claro que nosotros producimos forrajes para alimentar los chanchos y las aves del sudeste asiático. Eso no es alimento, eso no se come, lo comen los chanchos. Nosotros sí sería un gran paso ir hacia esa forma de producción. Gabriel Delgado le llama que estamos presos de la logia de la LOPA, la logia primarizante argentina. Y si nosotros vemos todo este modelo que le ha llevado y que ha sido atendido por todos los funcionarios del gobierno inexplicablemente, de la cadena agroindustrial, que significa que le ha llevado al gobierno para un plan, como han hecho siempre ese cuento chino del neoliberalismo, que te pone una zanahoria y dice, si me bajás los impuestos, si me dejás esclavizar a la gente, si puedo tener 25 horas laborales, si no pago aguinaldo, si no pago esto, vamos a exportar 100.000 millones y vamos a generar 200.000 puestos de trabajo. Todas mentiras. Todas mentiras de esta logia primarizante argentina, y que inexplicablemente lo ha recibido todo el gobierno, como si eso fuera una solución de algo. Y eso significa destruir lo poco de ruralidad que queda en la República Argentina. Fíjense hasta qué punto es primarizante esa logia y hasta qué punto es volver para atrás, que son los que encabezan la lucha en contra del trigo transgénico, que es el único evento biotecnológico nacional que debería ser orgullo de la ciencia y de la República Argentina, que hizo la doctora Chan, que pagó íntegramente el CONICET y que la patente está a favor de una universidad pública. Porque si vos estás en Argenbio, ves todos los eventos transgénicos, son todos Syngenta, Monsanto, Syngenta. El único nacional y popular. El único que se empezó y que se bancó con dinero público y que la patente es para dinero público y que los ingresos que genera MAN para el CONICET encabeza la resistencia Luis Miguel Echeverre. Durante los 4 años de él, el trigo esta vez no se movió un papel y esta logia primarizante. ¿Saben por qué? Son tan primarizantes que ni siquiera quieren poner un silo para clasificar el trigo. Pero este es transgénico, este no es transgénico. Ni siquiera en eso quieren invertir. Por eso estamos prisioneros de la logia. Quieren mandar todo al puerto, cargarlo en un barco, que encima nos hacen pagar más de 3.500 millones de dólares de flete a compañías navieras extranjeras, porque ni siquiera estamos haciendo un debate como debe ser para reconstituir nuestra flota mercante, cuando la ley internacional de carga nos da el 50% de carga a nosotros. Tenemos los buques, tenemos el agua, tenemos la carga, tenemos el destino, tenemos los astilleros como Río Santiago, tenemos los marineros, no tenemos dólares y pagamos 3.500 palos verdes de flete a compañías navieras extranjeras. Entonces, fíjense hasta qué punto planteo yo esta cuestión para introducir de que estamos produciendo mal y que estamos midiendo mal el modelo de desarrollo agropecuario. Lo estamos midiendo mal, porque nosotros nos pasamos haciendo homenaje a Jauretche, a Scalabrini Ortiz, con que hay que pensar con la cabeza propia, que no hay que ir a comprar al almacén con el libro escrito del almacenero, pero cuando medimos el modelo de desarrollo agropecuario, los medimos con los términos teóricos que nos da el neoliberalismo agrario. Solamente los medimos por el volumen.
Si hacemos 140 millones de toneladas es exitoso, y si hacemos 120 estamos mal, y si hacemos 100 somos un fracaso. Es el único término y valor absoluto para medir el modelo de desarrollo agropecuario del neoliberalismo es el volumen. Y ese método lo adoptamos nosotros, el Campo Nacional y Popular. ¿Saben por qué? Porque el Campo Nacional y Popular abdicó de discutir la cuestión agropecuaria hace muchas décadas. La última vez que la discutió seriamente fue en la década del 70, cuando Helvar era ministro, Ghiberti era secretario de Agricultura y Humberto le pega el golpe de Estado a Américo, que era presidente de la Federación Agraria, que era ministro de Agricultura de Larousse, y recupera la Federación Agraria y la lleva y la afilia a la CGE. Y él entra como vicepresidente de la CGE, como vicepresidente de Helvar y después de Brona. Es la última vez. Y ese es el principal pecado que tenemos. Debemos haber abdicado de discutir la cuestión agropecuaria, el Campo Nacional y Popular. El segundo pecado es que no podemos dejar que el debate agropecuario sea un debate intrasector, un debate entre terratenientes codiciosos, proveedores de insumos de compañías transnacionales y tecnócratas sin ningún compromiso social. No puede ser el debate ahí. Hay que urbanizar el debate rural. El debate rural debe ser una cuestión del conjunto de la sociedad, porque desde ahí salen 3 elementos vitales. De ahí salen los alimentos. Hasta ahora, el 95% de los alimentos salen del suelo, es decir, de la tierra. Y por el suelo, es decir, por la tierra, que además tiene dueño, el suelo, la tierra, tiene dueño, no es una cosa que es de todo, tiene dueño, y en la Argentina está cada vez más concentrada, a límites obscenos la concentración, tan concentrada está que apenas 1.200 personas son dueñas del 60% de la tierra productiva de la República Argentina, y que 5.689 familias son dueñas de 80 millones de hectáreas en la República Argentina, y que la media de la explotación agropecuaria trepó a casi 560 hectáreas, es una cifra altísima. Entonces, de ahí salen los alimentos. De ahí sale el agua, que ahora cotiza en Nueva York, de ahí corre o brota el agua, y de ahí se produce el aire que respiramos todos. Entonces no puede ser que el Campo Nacional y Popular sea indiferente a ese debate. Debe ser protagonista central y debe tener una propuesta. Y un gobierno como el nuestro no puede abdicar de dar el debate ideológico por la agricultura que queremos. No podemos tener un Ministerio de Agricultura en donde el número 2 del ministerio es el vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el número 3 es un representante de una gran corporación aceitera de la República Argentina. Debe ser un ministerio que discuta seriamente, y de un debate ideológico, que no queremos una agricultura de monopolios integrado verticalmente. Ayer Hernán Lencher da un dato que ya lo sabemos todos. 20 grupos económicos son responsables del 80% de lo que se vende en los súper. 20 grupos económicos integrados verticalmente, dueños del 80%. Esa es una extorsión a la democracia y un atentado al bolsillo de los trabajadores, y tiene que ver con la política agropecuaria, tiene que ver con la tierra. Por eso decimos que medimos mal el modelo agropecuario. A un modelo agropecuario hay que medirlo, hay que crear una medida propia del Campo Nacional y Popular para medirlo. Al volumen hay que interrogarlo, hay que preguntarle cosas. No es lo mismo un volumen de 100 millones de toneladas producido por 1 millón de chacareros que por 1.000 megaempresas. Es totalmente distinto. No es lo mismo un volumen producido con rostro humano que un volumen producido sobre un desierto verde como el que hay acá en la Argentina. Entonces hay que interrogarlos. Y hay que medirlo de una punta a la otra el modelo. No solamente cómo sembrás, o cómo mandar la máquina, o cómo tirar la teta si ordeñás. Hay que medirlo entero. Hay que medirlo quién es el dueño de la tierra,
¿Cuál es la integración vertical que tiene? Que ese es el nuevo modelo de desarrollo agropecuario que se está introduciendo subrepticiamente. Y es un atentado a la democracia, porque ese modelo tiene una mano metida en el bolsillo de los salarios, que se los lleva vía inflación. Cuando usted da un aumento salarial, quien extorsiona constantemente, pegándole golpe de mercado, desestabilizándola a los gobiernos populares. ¿Se entiende? Entonces, hay que medirlo de una punta a la otra. Ese modelo tiene, para mí, 6, 7 falencias que hay que ponerlas a consideración. Primero, vamos a empezar por la salud, el cáncer. Yo estoy en una zona, hablándole en este momento, este pueblo tiene 2.5 más que la media nacional de cáncer producto de las fumigaciones indiscriminadas y de la sojización en la Argentina. Primer elemento, que hay que ponerlo en el desarrollo. Segundo elemento, los accidentes viales. Tenemos 8.770 y pico accidentes viales el año pasado. Somos el tercer país en accidentes viales en el mundo. ¿Ustedes se creen que es solamente porque no nos ponemos el cinturón de seguridad? ¿O no tienen que ver los casi 6 millones de viajes de camión que necesitamos para mover solamente la soja? ¿O los 400.000 viajes de camión de 1.200 kilómetros que tenemos que traer la soja y el maíz de las zonas deforestadas del NEA y del NOA hasta los puertos de Rosario? No hay infraestructura capaz que aguante en un país plano de 4.000 kilómetros de un lado a otro, todo moviéndose por camión. La leche por camión, las carnes por camión, el gasoil por camión, la fruta por camión. 8.000 y pico accidentes viales. Eso nadie lo pone en el debe. Las inundaciones. Está absolutamente claro que este modelo de sojización produce inundaciones por 2 vías. Por la vía de la deforestación, 5 millones de hectáreas nos comimos en los últimos 10 años, nos comimos casi 300.000 hectáreas durante la pandemia solamente, o por los 10 millones de hectáreas que la agricultura le capturó a la ganadería en la pampa húmeda, cuando una pastura implantada o un pasto natural consume entre 1.800 y 2.200 milímetros de agua al año, la soja consume entre 400 y 600, las napas freáticas que hace 30 años estaban a 15, 20 metros, hoy están a 3, 4 metros en toda la pampa húmeda. Y eso ha hecho que se han inundado pueblos que jamás se inundaron. Máximo Paz se inundó, acá estoy yo, en el medio de la planicie. Hay 40 ciudades o pueblos al borde de lagunas como Melincué, como Christophersen, que se están inundando, producto de la deforestación indiscriminada, del agronegocio cordobés, que nos ha encajado a todos los argentinos, aparte del fascismo innato que trae a la hora de votar, nos encajaron las inundaciones que han deforestado el 97% de sus bosques naturales, y eso ha sido letal para provincias como Córdoba y Buenos Aires. Y nadie se lo dice al señor Schiaretti ni al señor de la Sota, porque hay que medir también a los funcionarios de acuerdo a la mirada estratégica de construir una sociedad mejor para todos, no por las elecciones que se sacan ahí inmediatamente y que son todos vivos, y mirá la ruta que hice, y mirá que lo hice a costa de qué, a costa de encajaron las inundaciones a todos los demás. Las migraciones rurales descontroladas, lo vimos ahora, los problemas en el AMBA con la pandemia. En el 4% del territorio tenemos el 40% de la población. ¿Ustedes se creen que eso es mágico? Eso es producto de la sojización y la deforestación y la inmigración indiscriminada que han expulsado de cientos de pueblos de la Argentina, empezando en la década del 90. Uno de los primeros grandes hacedores de esta política ha sido el señor Felipe Solá, que ahora lo tenemos de canciller y que ahora nos quiere encajar la Granja China, en el mismo esquema como nos encajó la sojización. Nosotros tenemos el tema del cambio climático, directamente vinculado con el proceso de sojización. Parece que fuera mágico el cambio climático. A Macri hablaba del cambio climático. Y el cambio climático. Parece que lo produjera algún extraterrestre. Y no la acción depredadora de compañías transnacionales
que hemos deforestado, sojizado y abandonado el interior y hemos hecho feedlot tremendos. Feedlot que son los principales que producen efectos gases invernaderos, como es la ganadería encerrada, feedlot como el que tiene la Rauli, que debe tener 25, 30, 40 mil cabezas acá, a 60, 70 kilómetros donde estoy yo. El abandono rural. 600 pueblos están al borde de la desaparición. Eso también hay que imputárselo y hay que medirlo. La deforestación, que la mencioné, es gravísimo. La Argentina no resiste 1 centímetro más de soja ni 1 centímetro menos de bosque. Pero ese debe ser un debate central. Debe estar en el tope de la agenda del campo nacional y popular, no en el número 25, o para quedar bien con alguna base electoral del interior o con alguna base. No, debe ser parte central porque nos va la vida en eso, nos va la vida de todos. Porque la depredación ambiental, y eso es lo que se debe entender, por eso digo que hay que urbanizar el debate rural. La depredación ambiental es local, pero sus efectos son universales. Vos depredás el bosque santiagueño, pero los efectos se sienten en Capital Federal y en todo el planeta también. Y deforestás el Amazonas y no se siente ahí solamente en donde deforestás el Amazonas, lo siente el mundo. Entonces eso hay que entender que eso tiene que ser parte de un debate urbano, no solamente rural ni confinado a las cuestiones ambientales. Urbanizaciones descontroladas. No sancionamos la ley de humedales y quemamos indiscriminadamente nuestros bosques y cosas para cambiar el uso del suelo. Entonces, yo le digo lo siguiente, todo eso debe entrar para medir el modelo de desarrollo rural, porque las grandes usinas ideológicas sostenidas por las cuentas publicitarias abundantes, el 99% de los periodistas está cooptado por los dineros de las grandes multinacionales y de las compañías proveedoras de servicios, Monsanto, los fertilizantes, los insecticidas, pesticidas, están todos financiados los programas por eso, nos indican que el modelo de sojización inducida con concentración de tierras y renta no tiene contraindicaciones, es un modelo virtuoso, porque deja 8.000 millones de dólares, 7.000, 9.000, depende del año de retención. Y estas 8 cosas que yo le puse, ¿cuánto le ponemos a eso? Es más lo que perdemos que lo que ganamos. Por eso hay que medir, por eso el campo nacional y popular, nuestros teóricos, nuestros intelectuales, deben crear un modelo de medir, deben crear un método para medir el modelo de desarrollo agropecuario que sea con orientación social, un método productivo con orientación social, que contemple la chacra mixta, la agricultura de rostro humano, sea amigable con el medio ambiente, la diversificación productiva, la agroecología, que contemple una serie de cuestiones. Hay que medirlo desde otro lugar. No puede ser que nosotros discutamos los términos que nos plantea la sociedad rural. La sociedad va y te da el discurso y te dice, este año tenemos 3 millones de hectáreas sembradas menos. Y vamos a sacar, y a lo mejor puede ser un año totalmente exitoso, porque en vez de hacer la producción con 5.000 o 7.000 megaempresas, la hicimos con 500.000 productores agropecuarios. Bienvenido sea, generamos trabajo, arraigo, generamos un montón de cuestiones. Esto indica que tenemos que discutir otra cosa. La producción, ¿es con productores agropecuarios o sin productores agropecuarios? Porque el capitalismo resolvió el problema de la producción sin productor agropecuario. Se puede producir toda la Argentina, el Tejar, que fundó el finado Oscar Alvarado en Saladillo, llegó a sembrar 900.000, 1 millón de hectáreas. Se siembran 33 millones de hectáreas de los 5 principales cultivos en la Argentina. Trigo, maíz, sorgo, girasol, soja y maíz. Quiere decir que 30 empresas como el Tejar lo sembraban todo. Las vacas, feedlot integrado verticalmente. ¿Para qué queremos productor agropecuario? El cerdo, hemos visto el proyecto que nos trajo Macri y que reivindicó Felipe de las chacras, de las granjas chinas. No necesita productor agropecuario. Que haya productor agropecuario
es una decisión política del Estado argentino y de la sociedad argentina. Debe ser la sociedad argentina que lo ponga en la agenda y digo, yo quiero que me produzcan alimentos productores agropecuarios y no mega empresas integradas verticalmente. Eso es fundamental. Primer debate, no menor. Segundo debate, debemos definir qué es un productor agropecuario. ¿Es Jorge Brito un productor agropecuario? ¿Es Eduardo Einstein, que tiene 420.000 hectáreas, un productor agropecuario? ¿Es Gabriel Batistuta con 126.000 hectáreas, un productor agropecuario? ¿Es Benetton con 1 millón? ¿Es Pedro Pou, bueno, murió con 50.000 hectáreas en Entre Ríos? ¿Son productores agropecuarios? ¿Es Jorge Brito? ¿Fue Jorge Brito un productor agropecuario? Europa, en España, el año 2012, 2013, o 2011 me parece, que era que estaba Rajoy, cuando llegó Rajoy al gobierno, justo ese año venció la PAC. Había que discutir cómo se repartían las ayudas de los subsidios de la Comunidad Económica Europea. Y las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales agrarias, perdón, discutieron durante 6 meses qué es un productor agropecuario. Porque España, como la Argentina, está lleno de tipos con campo y no de campo, que es una categoría distinta. Los españoles llegaron a la conclusión: si el 75% de tus ingresos declarados a rentas provenían del campo, eras un productor agropecuario. Si no, si vos eras un médico, un ingeniero, un empresario, y tu actividad principal era no eras productor agropecuario, por lo tanto no tenías acceso a los subsidios de la PAC. Y después discutieron: productor de alta montaña en la zona más inhóspita cobra lleno, el de media montaña cobraba el 50%, y el que estaba abajo de la montaña, como dice Serrat, que vive de la siega a la siembra a la taberna, ese cobraba menos. Y esa definición en la Argentina es la que tenemos que empezar a discutir ya, porque la Argentina está llena de rentistas. Y una cosa es ser rentista y otra cosa es ser productor agropecuario. Son dos categorías distintas. Nosotros debemos ayudar y debemos segmentar las retenciones para el productor genuino, no para los rentistas. Ahora le vamos a devolver retenciones por 165 millones de dólares a 37.526 productores de hasta 400 hectáreas. Pero no diferenciamos si son rentistas o si son productores genuinos. Y no es justo que el que trabaja cobre igual con que el que está todo el día en el boliche sacándolo en mano o hablando al pedo de la vecina. Entonces hay que diferenciar, y eso es fundamental. Y ese es un debate que tenemos que darle. Y el otro debate que hay que dar, para los teóricos, para los economistas, es cómo se saca el costo de la unidad. Porque acá se dice, una hectárea de soja cuesta tanto. Entonces, súper rentable. Bien. Ahora, esa hectárea de soja no es lo mismo para mí, que vivo del campo y que tengo 100 hectáreas, y que mi único ingreso es el agrario, que tengo que pagar la luz, el gas, el teléfono con eso, que para un amigo mío que se llama Josecito, que está acá a 4 cuadras, que siembra 3.000 hectáreas. La incidencia de la luz, el gas, el Josecito, es totalmente distinta a mí. Entonces hay que medir, hay que hacer una unidad de medida propia, con orientación social, en donde una cantidad hay que siempre medir qué cantidad de hectáreas tenemos de los cultivos de la zona para pagar un servicio: luz, gas, teléfono, prepaga, gasoil de la chata, tasa por hectárea y inmobiliario rural. ¿Cuánto de mi campo llevo para pagar esas 5 cosas vitales sin las cuales no puedo funcionar? Porque eso sería como el salario de los trabajadores. No puedo contemplar y analizar la hectárea de soja sin compararla con nada, solamente con los costos. Porque no es lo mismo. No es lo mismo Alfredo Olmedo, que siembra 100.000 hectáreas, le chupa un huevo pagar la luz a él. Pero a mí los 10 lucas y luz que me llegaron, me cuestan los 2 huevos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, siempre hay que tener un parámetro para medir y siempre hay que diferenciar las políticas públicas.
porque más progresista en el campo, desde que cayó el muro de Berlín, la única medida de progresismo explícita que tenemos es cómo diferenciamos los productores por tamaño. Y ahí, y con esto me despido para dejarlo al amigo Horacio Robelli, que ya lo veo con ganas de entrar a la cancha y de comerse el verde césped. Nosotros debemos el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente de la República Argentina es que nunca se discuta el tamaño de las explotaciones agropecuarias. Ese es el hecho más invisibilizado de la política argentina. El latifundio no existe, no se discute. El tamaño de la explotación, usted va a discutir, está la CEPIME, está esto, está lo otro. Las grandes empresas. Ahora en el campo, todos somos el campo, el tamaño no interesa, somos todos productores, por eso la unidad de medida es por hectárea. Lo que yo le decía hoy, se saca por hectárea, una hectárea. Entonces una hectárea, me decís, mirá, que bien una hectárea. Claro, pero hay que ponerla siempre en relación con lo que yo le dije. Entonces, bueno, me parece importante que estamos dispuestos después al debate que ustedes quieran y espero haber sido claro y que me hayan entendido. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro, gracias. Seguramente que te vamos a sacudir a preguntas dentro de un rato, porque hay algunas cosas que hay que modelar, digamos. Todas estas cosas que vos dijiste hay que terminar modelándolas para discutirlas ordenadamente, sobre todo en términos de la política. Bueno, Horacio Robelli, como vos has visto mucho últimamente de qué manera se van los granos, vas a tener que explicarnos un poco qué pasa con toda la producción, supongo. No sé lo que preparaste, pero debes ir por ahí seguramente. Así que te escuchamos y después abrimos el debate total. Bueno, antes que nada, Pedro ha sido contundente y claro. Creo que ha sido bien definitorio, algo que sabemos desde que somos nación, desde que se crearon las estancias, la gran unidad económica de nuestro país, que es la estancia, donde se juntaban los trabajadores, la tierra y las maquinarias y equipos para producir. Desde la formación de la estancia, aún antes de alambrarse y después sobre todo de alambrarse, no sabemos cuál es la renta de la tierra. O sea, en la Argentina no se sabe cuál es la renta de la tierra porque no se sabe cuál es el costo. Hay algunas estimaciones, pero no hay ningún trabajo sobre cuál es el costo de producir. ¿Cuánto sale producir una tonelada de soja en Santa Fe, en donde sos vos, Hugo, o en Santiago del Estero, en la zona donde se hicieron sojeras en Santiago del Estero, o en mi propia provincia, en Tucumán, que de pronto se ha convertido toda la zona del este, sobre todo de Buruyacú, toda esa zona, se ha convertido en sojera? Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánta mano de obra ocupa? Pero para hacer más complejo el tema, lo que yo honestamente veo y creo, y esto es lo que quiero decir, es que hay una fuerte unidad de intereses entre los 10 grandes comercializadores de granos. También lo podemos extender a la carne ahora, pero sobre todo para hacer un centro en los agroexportadores, dada la importancia de la agroexportación. En los 10 grandes agroexportadores que operan en Argentina, que son los grandes exportadores mundiales, tenés las 6 extranjeras, ellas mismas se llaman ABCD, ADM, Bunge, Cargill, COFCO, que es la China, y Louis Dreyfus. Y a esta le sumás Glencore con la propiedad que tiene Oleaginosa Moreno, con su asociación con Renova, con Vicentín. No debemos olvidar que en Glencore tiene participación el grupo BlackRock. El Larry Fink reconoció que tenía en Glencore, el grupo está en donde no se solamente, sino se produce más aceite de soja de todo. Dice la Bolsa de Cereales de Rosario, del Puerto Rosario es el puerto donde más toneladas de granos, de harina y de aceites se exporta al mundo. Exportaron 80 millones de toneladas y el segundo que le sigue, el año pasado, 80 millones de toneladas, y el segundo que le sigue es el estado de Louisiana, el puerto de New Orleans,
con 66 millones de toneladas. O sea que la Argentina, como decía bien Pedro, tiene un lugar destacadísimo en la producción agropecuaria. Tenemos esas 6 grandes compañías transnacionales y se le suma otras no menores compañías nacionales, como es el caso de Aceitera General Dehesa, que tiene su propio ferrocarril, el Ferrocarril Central Argentino, que tiene 3 terminales en los puertos de Rosario, uno asociado con Bunge. Tenemos ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas. Tenemos Molino Agro de Precompan. Y tenemos el grupo, ellos se llaman, que es Díaz y Porti, pero ellos se llaman el grupo Olio, que ocupa las instalaciones de Vicentín. Estos fueron los grandes, con Vicentín, fueron los grandes exportadores el año pasado, y también Nova, Cori, Oleaginosa, y hoy el grupo Olio de Díaz pasó a Vicentín. Y tenemos los grandes bancos, porque la connivencia de ellos es una sociedad de hecho entre ellos, porque los que instrumentan la parte financiera, o sea, la carta de crédito, la letra de cambio, son los bancos. Y también tenemos 10 grandes bancos comercializadores de nuestras exportaciones. 10 bancos privados. Los nacionales, que son Macro, Galicia, sobre todo Galicia, Supervir en forma menor. Y los extranjeros, COFCO, a través del Banco Chino y CBC. El Banco Chino es el primer banco del mundo. Y obviamente las operaciones de COFCO, que es una gran celadera mundial, lo hace a través de su propio banco, del propio Banco Chino. Pero también existe esa connivencia con el Citi, con el BNP Paribas, con el Banco Patagonia, es el Banco de Brasil, 80% del patrimonio del Banco Patagonia es el Banco de Brasil, por supuesto con el ICBC, el Banco de Hong Kong en Inglaterra. O sea, tenemos 10 grandes bancos privados, 10 grandes exportadores, y el grueso de las operaciones argentinas, el grueso de las relaciones en la exportación argentina salen de ahí. Es más, llegan a cosas tan incoherentes como que hay una diferencia entre lo que dice por la aduana, lo que informan por la aduana estos grandes comercializadores que exportaron en los primeros 10 meses de este año, que según la aduana, el INDEC compila la balanza de pagos en base a la información de la Dirección General de Aduana, sumaron 45.556 millones de dólares. Pero el Banco Central, en cambio, tiene liquidado, o sea, dólares ingresados al país, en el mismo periodo, en los 10 meses, la última información que tenemos, 41.507 millones de dólares. O sea, hay más de 5.000 millones de dólares de diferencia, y esto no se debe solamente a un caos informativo, o sea, 5.000 millones de dólares. Y anteayer se reúne el ministro Guzmán con todo su equipo, inclusive con la vicejefa de gabinete, con el presidente del Banco Central, con el Consejo Agroindustrial Argentino, para que aumenten la liquidación en 3.000 millones de dólares. Y hay 5.000 millones de dólares de movida hasta octubre que no se liquidaron. Ellos han acumulado mucho poder y, como bien decía Pedro, tienen un perfil claro de lo que quieren y lo que quieren hacer. Y esto es lo que quiero decir. Acá esta connivencia permite que haya una puja entre los bancos y ellos, por donde ellos son reticentes a liquidar exportaciones, lo que hace subir el tipo de cambio. Sube el tipo de cambio porque falta la oferta, que la oferta principalmente son ellos. Falta la oferta y a su vez, para frenar esa corrida cambiaria, o esa especie de corrida cambiaria, o el temor de corrida cambiaria, o algún grado de corrida cambiaria, suben la tasa de interés. Entonces nos encontramos otra vez con la misma puja que tuvo siempre el liberalismo. Tasa de interés versus dólar, suben los dos, y los que nos perjudicamos es todo el resto de la población, los asalariados, los jubilados y pensionados, los que viven de los asalariados y jubilados y pensionados, que son los que proveen al mercado interno. Lo que acaba de decir Pedro sobre esta concentración, yo lo acabo de anotar en el teatro porque me ha parecido realmente muy significativo cuando dice que 20 grupos económicos son responsables del 80% de los productos de los supermercados. Y uno se pone a pensar en aceite, en fideo, en harina, arroz, en la carne. En la carne el gobierno le ha dicho a esa diosa que es la secretaria de Comercio, que no tiene ninguna culpa en ella, porque la mandan a pelear, la mandan a hacer la Torre Eiffel con una caja de fósforo. El consorcio de exportadores de carnes argentinas, ella misma reconoce que son responsables del 80% de la venta, el 80% de la venta al mercado interno lo hace el consorcio de exportadores de carnes argentinas. El principal mentor
ideológico de este nuevo grupo empresarial, o no tan nuevo grupo empresarial, pero este cada vez más fuerte grupo empresarial, es Rodolfo Constantini, que aparte se la da de artista, de protector de la cultura, que es un hombre de la oligarquía nuestra y que ha sido compró periódicos Santa Elena, compró Swift y Armus, y tiene negociaciones permanentes con los brasileños. ¿No? Se sospecha que finalmente se va a asociar con los capitales brasileños en la cara argentina. Después, cuando hablas de los proveedores del campo, lo decía bien Pedro, vos tenés 4 grandes empresas que no son los grandes proveedores de insumos químicos y de semillas, porque encima sacaron la ley de semillas, pero los grandes proveedores de insumos son Chile, que lo compró Chile, Bayer, Monsanto, Corteva, que es la unión de Dow y de DuPont, y BASF. Son los 4 proveedores tóxicos en Argentina. No solamente el glifosato, sino que también tiene una molécula tóxica que se llama atracina, que venden como si fuera pasto y la venden acá, en el país de la soja, que somos con Brasil, Paraguay, Uruguay y nosotros. Tenés el vencimiento del 30 de abril de la Hidrovía del Paraná, de la concesión que se hace Hidrovía del Paraná Sociedad Anónima, que es la unión entre una empresa que le sirvió de gancho acá, que es MEPA, Gabriel Romero, que era su presidente, venía al radicalismo de Chascomús, y este tipo terminó procesado por el famoso tema de los cuadernos centenos, donde aparece que él reconoce, no es que lo apretaron, pero él reconoció que sí, que había pagado coima para ganar la licitación, que hace 25 años tiene el grupo Jean Denul, que es el grupo belga que está detrás de Hidrovía Sociedad Anónima. Ahí tenemos 68 puertos, si contamos el puerto González de Oxugo, o sea, tiene toda la ribera nuestra hasta llegar al océano. Y todo eso lo tiene Hidrovía Paraná. Ahora hay una pelea muy fuerte con los chinos, muy fuerte porque los chinos quieren participar, ven el corazón productivo de la pampa húmeda nuestra, de la no tan húmeda, que de la provisión de forraje, como decía Pedro recién. Pero claro, los chinos quieren participar y están en una lucha a muerte con este sector, y el Estado crea ahora un Consejo Federal con las provincias y la nación para controlar, esperemos que para controlar lo que ahora nadie se controla, todo lo hacen por declaración jurada. Nosotros, Pedro se quejaba que nadie paga impuestos. Miguel lo decía que por 100 hectáreas pagaba 300 y pico de pesos. Nadie controla nada, se hace todo por declaración jurada. No existe, en el mundo donde existen los drones, donde se puede hacer verificaciones digitales, donde se puede hacer, sin embargo, nadie fiscaliza nada, como dice también Pedro, ni siquiera pone una balanza en las aduanas para pesar lo que entra y lo que sale, cuánto pesan los barcos que van con la bandera paraguaya, la barcaza que van por la bandera paraguaya en la Hidrovía del Paraná. Es una situación de un poder omnímodo por un lado, y la población que no toma conciencia de esta situación, y del gobierno que acuerda con el Consejo Agroindustrial Argentino. En esa mesa que se reunió los otros días, en representación del Consejo Agroindustrial Argentino, estaba Gustavo Idigoras. Gustavo Idigoras trabajó muchísimos años para Monsanto. O sea, pasan de perro escopeta, como dice Pedro, pasan de un lado a otro. Gustavo Idigoras fue un hombre Monsanto, es cierto, y lo debe conocer de la facultad, mi querido amigo Luis La Rosa. Enseña en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, enseña en la Universidad de Loma de Zamora, pero es un hombre de Monsanto, un hombre perfilado por ellos, y es el presidente de Xiarasec. Y Xiarasec, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, Xiarasec, cuya presidencia tiene este hombre, pese a que tuvimos este año muy buenos precios de la soja y de los productos y de los granos en general, y de los aceites, en el mes de noviembre la soja en el mercado de Chicago superó los $440 de tonelada, y los 900 litros de aceite de soja los $920, con muy buenos precios, con muy buena cosecha. La cosecha 2019-2020 fue muy buena cosecha. Sin embargo, liquidaron hasta noviembre, que ahí tenemos el dato hasta noviembre, liquidaron un 16% menos que el año pasado. O sea, en 100 ingresadores, un 16% menos que el año pasado. Entonces vemos un
un combo, como dicen los chicos ahora, una mezcla entre el gran poder que tienen estas empresas comercializadoras. Hoy recién se quejaba Pero de lo que se pagaba de flete. Y bueno, Cargill en su propia razón social cuenta que tiene más de 1000 barcos que son propios de ellos que dan vuelta por todo el mundo. Y que mandan su gente a un lado y después hacen que esa tripulación se vuelva en avión porque ese barco tiene que ir para otro lado y lleva a otra gente. Bueno, hoy ha cambiado mucho el comercio internacional y estos grupos tienen muchísimo poder y los bancos tienen muchísimo poder con ellos. Para terminar, digo que Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que BlackRock reconoce que administra activos por 7 billones de dólares, o sea, más de 30 veces lo que producimos nosotros por año. BlackRock reconoce que tiene participación en Glencore, pero también tiene participación en Syngenta, también participación hay un acuerdo muy fuerte de BlackRock con los chinos y la aparición del mercado de capitales, de todos los capitales financieros en China, un acuerdo que hace China con ellos, con el capital financiero estadounidense. Y que tiene participación acá en Argentina, bueno, en Santander, porque la tiene de España, en el Banco Santander Río, pero en el Banco Galicia y en el Banco Macro. Entonces, yo creo que acá nos encontramos con un enemigo muy poderoso, que eso no se habla, nunca se abre este tema, nunca se está en el tapete de los diarios o de la política discutir este tema. Y tenemos por otra parte una población que está esperando el IFE para poder llevar un plato de comida a su casa. La UCA dice que tenemos más del 44% de pobres y que los chicos, el 60% de los chicos viven en un hogar pobre. Tenemos un país que tiene esta capacidad para vender, aunque sea forraje, pero para vender alimentos, tiene tierras cultivables y tiene tierra para ganadería y está viendo el negocio de vender ahora carne de vaca a China, etcétera, etcétera, como lo está haciendo. Y tenemos una situación de desocupación y de hambre y los dos están relacionados. Si la puja se va a dar entre el dólar y entre el dólar y la tasa de interés, ¿cómo suben los dos en desmero del trabajo y de la producción interna? Cuando más del 70% de lo que nosotros producimos se orienta al mercado interno. Creo que acá se le está dando a bizcachazo, o sea, le estamos dándole una identidad al Consejo Agroindustrial Argentino con este plan 2020-2030 y nos estamos olvidando de defender el mercado interno y defender la producción nacional. En el proyecto de presupuesto, ahora ley de presupuesto 2021, el ministro Guzmán decía claramente que sí iba a activar el mercado interno porque lo movía muy fácil. La economía no es muy compleja, tiene 6 precios fundamentales. El precio de los salarios, el precio del dólar, que es nuestro tipo de cambio, la tasa de interés, los impuestos, las tarifas públicas. Él dijo claramente que en el presupuesto 2021 que lo que más iba a crecer iban a ser los impuestos porque necesitaba recuperar, para lo cual implícitamente tiene que haber una reforma tributaria, iba a ser los impuestos, después iban a crecer los salarios, 24%, después la tasa de interés, después la tarifa pública, último el tipo de cambio, cerraba un tipo de cambio de 100,40 para diciembre del 2021. O sea, en esa transferencia de recursos entre que subía para el impuesto para el Estado y los salarios contra, y de alguna manera los precios internos, contra, iba a crecer un 29%, contra la tasa de interés y el tipo de cambio. El país que estamos viendo ahora y el país que se reúne con el Consejo Agroindustrial Argentino es al revés. Buscan lo primero priorizar el tipo de cambio, primero hacer una economía hacia afuera y después lo que quede, el saldo, va al mercado interno. Bueno, eso solamente quería decir y muchas gracias. Bueno, muy bien. Horacio, tenemos tela para cortar larga, me parece, porque hay innumerables temas. Yo empezaría por preguntarle, Jorge Gil, ¿estás a mano? Jorge. Ahora sí. Bueno, sí, Hugo. Vos pusiste en el chat, querías hacer una pregunta a Pedro.
Sí, le quería, comparto en general la concepción de la medición cualitativa que plantea Pedro, como una medición, digamos, más general, más abarcativa, más integral. Pero creo que ese debate está permanentemente en el campo nacional y popular. Eh, yo creo que cuando debatimos fundamentalmente desde el peronismo, desde el kirchnerismo, la cuestión del campo, no lo hacemos exclusivamente en función de la producción, sino que incluimos todas las variables posibles, inclusive el tema vinculado a las retenciones, su impacto en las finanzas públicas, y esa serie de componentes que él bien describió. Yo no sé, digamos, no me quedó claro, Pedro, ¿por qué decís que esa medición cualitativa, integral, global, que tiene una base política, no es asumida por el campo nacional y popular? Obviamente que, digamos, a nivel social, los números, la gente trata de sintetizar el número, y el número de la producción es un número relevante, como lo es el número de la inflación o de la deuda externa, o de la reserva del Banco Central. La gente y todos intentamos sintetizar los números. La ventaja que tienen es ese proceso de síntesis. Entonces, a mí me parece que yo no estoy tan seguro de tus afirmaciones de que el campo nacional y popular desecha la medición cualitativa. Al contrario, pienso que la pone permanentemente a debate. Por eso quería ver si me podías aclarar seguramente mi error. Yo creo que no solo no discute lo cualitativo, creo que no discute el campo, no discute la política agropecuaria en general. Nunca el debate agropecuario ha sido parte de las campañas preelectorales, ni hay ninguna medida nuestra que se ha sido puesta por encima en alguna campaña electoral. Nunca el campo fue parte del debate preelectoral argentino, primero. Segundo, nosotros hemos abdicado absolutamente de discutir la cuestión agropecuaria en términos teóricos. No hay directamente, no hay confrontación ideológica con la derecha en el campo. Nadie le contesta a Clarín, nadie le contesta a Huergo, nadie le contesta. Nadie. No hay un solo funcionario ni una sola entidad gremial agropecuaria que esté de este lado participando del debate ideológico, sacando a los compañeros de la disidencia federada y de todo lo que andamos dando vueltas por ahí, pero eso no puede ponerse a la altura de lo que significa. Ahí tuvimos una gran baja. La cooptación de la Federación Agraria Argentina por parte de la derecha radical nos primó de un elemento central en el debate ideológico. Y que no pone cuestiones cualitativas, pero si la mejor prueba de lo que yo le digo es que se sentaron con la cadena agroindustrial a discutir solamente de volumen. ¿O usted vio algún debate ahí? Guzmán, Basterra, la chica, la vicejefa de gabinete, Pese, estaban todos sentados enfrente. ¿Alguno planteó que la agricultura necesita de productores? Nadie. Nadie planteó. ¿Alguno vio en alguno de los pronunciamientos? ¿Alguno vio alguno de nuestros diputados en este año y medio plantear la necesidad de que la agricultura tenga rostro humano? Nadie. Nos vamos a quedar sin productor agropecuario sin siquiera discutirlo. Eso es lo que yo veo. No significa que yo sea el dueño de la verdad, Jorge, para nada, ojo. Yo vi el debate que se hizo por el tema de las granjas chinas. Nadie plantea la cuestión de los productores agropecuarios, de los pequeños y medianos, de cómo es la producción, del rostro humano. Todo volumen, y 25.000, y 50.000, y 100.000, y que lo macroeconómico, y que esto, y que aquello. El único tipo que lo plantea bien es Enrique Martínez, que es uno de los tipos más talentosos que tiene este país, que escribió un artículo extraordinario el otro día que le dijo a Guzmán
es por abajo también. Es por abajo. Cuando vos hablas de la necesidad de discutir estos temas, instalar esta agenda de discusión, de eso se trata en definitiva, instalar en los ámbitos políticos una agenda de discusión distinta. Hay varias vertientes desde las cuales se puede hacer. Tiene alguna incidencia en algunos lugares la vertiente del cambio climático y sobre todo la de la agricultura autosustentable. Hay un compañero en el grupo que es rosarino, Antonio Latuca, que trabaja esos temas. ¿Ese sería un lugar de donde abordar? Te pregunto, Pedro. Sí, pero eso tiene una trampa. A ¿Cuál ver. es la trampa? La trampa es que todas esas son consecuencias, no causa. El cambio climático, la agricultura autosustentable, son todos consecuencias. La derecha ha tenido la virtud de plantear todas las cuestiones por separada. Y la causa es el modelo de producción de la República Argentina. La causa es el modelo de socialización inducida con concentración de tierras y rentas. Las consecuencias nefastas de ese modelo son todas las que yo expliqué, pero todas son conexas, no separadas. Entonces la derecha te analiza el cambio climático por separado. Vamos a hacer un coso del cambio climático. Pero flaco, el cambio climático lo producen los hombres. La principal causa del cambio climático es la concentración de la ganadería en feedlot. Y la concentración de la ganadería en feedlot es la contracara del modelo de sojización. Van de la mano. Y el modelo de sojización indica que 2.700 productores hacen el 60% de la soja de ese país, que es brutal. Y que todo, a ver, ese es el detalle. Es el hándicap que el campo nacional y popular le da a la derecha. Porque no hay debate ideológico, porque no hay, flaco, sí, el cambio climático, pero el cambio climático, el principal responsable son los 4 millones de hectáreas que deforestamos y que ahora queremos hacer las chacras mixtas para que consuman el maíz y la soja sobre tierra deforestada, para no hacer los 1.200 kilómetros de viaje de camión y ahorrarse los $40 por tonelada de flete que sale traer la soja y el maíz de esas tierras que deforestó Jorge Brito, Macri, Eduardo Epstein, que tiene nombre y apellido además. Tiene nombre y apellido. La generalidad es el principal defecto que tiene la política en general y el campo nacional y popular. Nunca pone nombre y apellido a las cosas. Hace 100 años Juan Bejuto se quejaba de las generalizaciones de los políticos argentinos. En política, desde nuestro lugar, desde nuestra visión, todo se tiene que medir y pesar. Medir y pesar, y tiene responsable, porque yo no me siento responsable del cambio climático, le digo la verdad, eso que somos todos responsables. Cuidemos el suelo. El 5 de diciembre fue el Día Mundial del Suelo. Cuidemos el suelo. Flaco, ¿qué voy a hacer yo para cuidar el suelo? Yo cuido el mío, son 100 hectáreas. Pero escúchame, decile a Batistuta que tiene 126.000 que lo cuide. ¿Me entendés? No es que de todo el suelo, que parece que una cosa, viste, bueno, la obligación nuestra del populismo, la obligación del populismo es ponerle nombre y apellido a las cosas y a los responsables. Por eso el cambio climático es una consecuencia del modelo de desarrollo agropecuario. Agricultura autosustentable es un cambio de modelo que tenemos que hacer. Pero con esto termino. Cambiar el modelo de producción agropecuaria no es apretar un botón, ni bajar una palanca, ni siquiera dictar una ley, menos un paseo académico. Es enfrentar intereses muy poderosos, que lleva mucho tiempo, que los dos modelos van a tener que ir conviviendo, y hay que tratar que el modelo que se va haga el menos daño posible, tema fumigación, tema concentración, tema abandono, todo eso, y mientras tanto ir promoviendo, pero hay que tener la decisión política de hacerlo. El primer paso para cambiar el modelo de desarrollo rural es la decisión política del gobierno de llevarlo adelante. Pero ahí estás marcando justamente una vía, digamos, estás llevando al plano de la política de qué manera debemos encarar este proceso de cambio en el modelo de explotación.
Esto requiere un trabajo político muy profundo en todos los lugares donde cada uno que toma conciencia de esto va haciendo, fundamentalmente desde el campo. Y la incidencia del campo sobre los actores de la política, porque en definitiva, desde la política es donde tenés que empujar todo esto, digamos. Convertido Pedro Peretti o Ricardo Garnero en dos actores de la política, cada cual, es decir, vos desde el chacarero, mi hermano desde el tambo, en el mismo sentido, apuntando a las mismas cosas y empujando eso. Eso, sí. Un detalle. Si nosotros no sacamos el debate rural del sector, estamos perdidos. Nosotros tenemos que urbanizar el debate rural. El día que urbanicemos, el día que la sociedad en su conjunto participe y diga, yo quiero que los alimentos me los produzca Horacio Robelli en Tucumán, el día que diga que queremos rostro humano en los alimentos, ese día, porque el debate hasta ahora está circunscrito a tipos que no tenemos ninguna capacidad de incidir en la sociedad. Por eso es profundamente político, es una decisión política, pero tiene que la sociedad ponerlo en la agenda. Porque este es el país rural tercero más urbanizado del mundo. No tenemos más población rural. Yo me paro acá donde yo estoy y miro, y 30 kilómetros alrededor mío no queda un solo tipo viviendo en el campo. Tal cual, eso es. Nosotros debemos urbanizar el debate. Debe ser un debate de la sociedad, tiene que aparecer el taxista, el ama de casa, el porteño, el que vive en Rosario, la gente. Y los trabajadores tienen que entender que su salario está directamente vinculado con la producción de alimentos, su calidad de vida. Lo que decía Hender Cámara en un viejo libro, que siempre me acuerdo que se llamaba El grito del tercer mundo. ¿De qué sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería si no tengo plata para comprarla? Salario y alimento, latifundio, monopolio, irracionalidad logística. Esos son temas urbanos vinculados con lo rural que deben ser parte del debate político. Tal cual. Justamente por eso te decía que instalar este debate es instalarlo en el plano de la política. Esto es en el plano de la sociedad. Y la sociedad es mayoritariamente urbana, como vos lo acabas de decir. Eso está clarísimo. Los que nacimos en el campo y vemos lo que queda en el campo, lo miramos con cierto horror. Eso lo sabemos bien. Es tal cual así. Me parece que hay que intentar ordenar todo este pensamiento discursivo en cosas que nos permitan ir pensando distinto en las áreas donde se define la política. Esto no es tan simple. Fíjate vos que en el año 2008 y 2009, cuando se dio el proceso de la 125, todos somos el campo. Acá en Buenos Aires todos eran campo. En realidad, todos eran monopolios. Ninguno era campo como tal. Y hubo enorme cantidad de compañeros que participaron de esa idea. Digo, compañeros del campo nacional y popular. Algunos de ellos revueltos, estas cosas siempre pasan. Me parece realmente interesante que eso es una cosa que ir planteando cada vez más y que, por lo menos de nuestro grupo, esto lo venimos planteando desde hace ya un tiempo, en la necesidad de ir estructurando una discusión distinta. No nos da para mucho más que para eso, pero tenemos que tratar de instalarlo ¿dónde? Y ahí donde están los partidos políticos que disputan el poder de la política en la Argentina. Me parece que en ese lugar hay que hacerlo. De paso me pregunta Mario Burkun si tienen una propuesta de regulación de la producción entre mercado interno e internacional. Digamos, hay políticas de esa y una está haciendo estos días cuando están separando una parte de la carne, bueno. ¿Qué harías vos digamos, en este proceso intermedio del cual hablas y que me parece que tiene mucha lógica, es decir, entre lo viejo que se va muriendo y lo nuevo que van haciendo, en todo ese proceso, que no nos haga mucho daño lo que va muriendo, ¿qué harías, por ejemplo, en ese campo? Porque para lograr que la gente coma y que coma bien, que la gente tenga un salario adecuado, hay que hacer un montón de cosas. Una de las cosas
es no atar los precios internos a los internacionales, que tienen una volatilidad enorme, y tu salario y tu competitividad es distinta a la competitividad de las grandes naciones. No es lo mismo la competitividad de la economía estadounidense o china que la nuestra. Eso desata todo. ¿Qué pensás sobre ese tema? Y tenemos un instrumento, primero, ahí a mano, que son las retenciones. Primer instrumento, que siempre hay que tener en cuenta que las retenciones no son un fin en sí mismo, son un instrumento de política económica, que la derecha lo ha elevado al tótem sagrado y que nosotros lo hemos discutido muy mal. Entonces, digo, yo estaba viendo el otro día un debate del año 1914. Se pelean dos socialistas, Juan B. Justo a favor de las retenciones, Esteban Piacenza, presidente de la Federación Agraria, en contra de las retenciones. Es el debate de hoy, pero tal cual. ¿No es cierto? Porque ¿qué le dice Juan B. Justo? Le dice, bueno, yo estaba en contra de las retenciones, pero ahora el precio del pan subió cualquier cantidad y la gente tiene que comer pan, para lo cual hay que aplicar una retención, si no los trabajadores no lo pueden comprar. Y Piacenza, que era representante de los chacareros, dice, ¿por qué retenciones? Hay que cobrar impuestos, hacer otra cosa, cobrar un impuesto a la ganadería y comprar pan. Digo, hay muchos instrumentos regulatorios, pero el que tenemos a mano, porque nosotros venimos de un desastre, porque el macrismo nos desarticuló todo, y nosotros debemos construir nuevos elementos reguladores de la política, de la actividad agropecuaria. Pero mientras voy haciendo eso, yo tengo que tener una fuerte política de incentivo del consumo de cercanía. Nosotros debemos promover como política de Estado el consumo de cercanía a partir del detalle que nos otorga la justicia, que está dictando fallos todos los días de 500 o 1000 metros de imposibilidad de fumigar. Esos fallos, que hay que respetarlos y que son muy buenos para la salud pública de todos, que no se fumigue, pero no es solamente cuestión de prohibir. También hay que enseñar. También hay que enseñar a la gente a trabajar de otra manera. El Estado debe involucrarse. Yo tengo un debate con la presidenta del INTA, y que con la ayuda de Salvareza, que es un gran ministro, para armar 15 o 20 granjas de trabajo agroecológico para enseñarle a los funcionarios, para enseñarle a los productores, a los estudiantes, a los cooperativistas, cómo se puede sembrar de otra manera, pero prácticamente, no teórica, porque la agroecología no es un paseo teórico, no es un Zoom que habla un salame como Pedro Peretti, sino es agarrar la asada y enseñarle a ver cómo se planta, cómo se corta, cómo se cuidan las hormigas, cómo se cuidan las isocas, de qué manera se cosecha. Digo, pero hay que enseñarle a la gente. Ahora decimos, prohibimos 500 metros, ¿qué hacemos? Bueno, ¿viste? El Estado no es prohibir solamente, también hay que enseñar. ¿Viste? Y si el INTA no puede comprar 250 hectáreas en todo el país, yo estoy luchando para que compre 25 hectáreas en una granja acá pegada al INTA y no lo quieren comprar, son $180.000 que tienen que poner. El Ministerio de Ciencia y Técnica pone $2,5 millones para montar arriba todo un esquema. Lanzamos satélite a la Luna, el Saucón B1. Es un adelanto de la reconcha de su madre. Gran adelanto. Va a proveer información. ¿A alguien se le ocurrió? A Salvareza sí se le ocurrió. Pero ¿a alguien se le ocurrió que esa información no debe quedar en manos de Monsanto, ni de los grupos, ni de los pools de siembra que siembran 1000 hectáreas, sino que debe derramar hacia la agricultura familiar y hacia los pequeños? ¿Cómo los pequeños y medianos productores accedemos a esa información? ¿Cómo el Estado nos ayuda a acceder a esa información? Ese es un debate que tenemos que dar. Eso es debatir la política agropecuaria de este país y ponerla en agenda. No hablar cuántos miles de hectáreas sembramos, cuántos millones exportamos para ver las retenciones que nos dejan solamente. ¿De qué manera vamos a dar el alimento de otra gente? A ver, no sé, me parece a mí, viste, yo estoy muy descorazonado, porque uno parece que le hablara a la luna, viste, que le ladrara todo el día a la luna. Está diciendo, pero loco, hagamos algo. Lo que Argentina necesita es un nuevo plan de colonización agropecuaria.
como el que tiene Uruguay con el Instituto de Colonización Agraria, que maneja casi 650.000 hectáreas en Uruguay, o como tuvo la Argentina, desde 1940 hasta 1980, con el Consejo Agrario Nacional, que hizo 50.000 productores propietarios, que eran arrendatarios. Necesitamos alguna política que nos saque de la cancha chica, que nos ponga, bueno, y seguro que la derecha se va a enojar, y seguro que a Carvajal no le va a gustar, y acá no le va a gustar, pero somos populistas. Vinimos para romper los huevos de esa naturaleza, porque si no, ¿qué somos? Pienso yo, ¿eh? No, está bien, y es muy bueno escuchar todo esto en función de cómo se construye el modelo. A mí me interesó mucho este planteo del camino dual, pero que hay que empezarlo, digamos, porque si no, ellos avanzan con el camino concentrado, palo y palo. El negocio es grande. Va a haber una gran tentación, y ya está, de que hay que acordar, y creo que Carlos Ábalos está planteando en gran medida eso, con el Consejo Agroindustrial, un nivel de acuerdo que nos permita multiplicar todo lo que se pueda las exportaciones para hacernos de una cierta independencia de nuestra balanza de pago que nos permita hacer las reformas. Yo digo, eso en el marco, lo que planteamos todos, y él incluido, eso en el marco de concepciones de este tipo como la que vos acabas de decir. Digamos, muchachos, tienen 10 años, quieren que lleguemos a 100 millones de exportaciones en dólares, más canudos lleguemos. Pero todo lo que venga de ahí viene para esta otra cosa, para la construcción de un modelo inclusivo en el campo. En este grupo siempre se ha hablado del campo con bastante poco conocimiento, porque en general la mayoría somos urbanos, y los que estamos en la economía más todavía. La incorporación de estos conceptos nos hace plantearnos cuál es la forma que nosotros tenemos que ir planteando, cómo instaurar en la política discusiones de este nivel, porque si no, terminamos hablando en el sentido neoliberal de las cosas. Hay una tentación muy grande de caer en eso, simplemente porque no logramos y no terminamos de encontrar los espacios donde plantearlo. Me alegra mucho lo que decís de Salvarezza, pero en este marco te quería preguntar una cosa específica. ¿Eso debiera ser cabeza de INTA? ¿O yo estoy equivocado? No, no estás equivocado, pero el INTA no lo quiere hacer. Está colonizado. No estás equivocado. Yo he hablado con el INTA, el INTA no lo quiere hacer. He hablado con el INTA, he hablado con todo. Me falta hablar con Cristina, que estoy pidiendo que, a ver si alguno me da pelota, porque no es no es comprar estas 25 hectáreas, 25 hectáreas. A ver, si el Estado argentino, el INTA, no puede comprar 25 hectáreas, cerrémoslo. Pero no digo, tenemos que abrir 25 granjas como esta. Cada zona agroecológica del país tiene que tener una o dos de estas granjas demostrativas para enseñar qué hacer. Porque si nosotros prohibimos los 500 metros, Hugo, son miles de hectáreas, ojo, ¿eh? No Sí, lo son sabemos. dos, ¿eh? Después te explicará mi hermano eso, sí. Ya sabemos cuánto es. Chubi, ¿querías decir algo? Sí, sí, quería decir algo. En primer lugar, quisiera agradecerle a Pedro todo su concepto y a Horacio también. Lo que pasa es que los de Horacio ya los podemos escuchar casi todas las semanas, y lo de Pedro me pareció brillante. Y lo digo humildemente porque me parece que esto es un serio llamado de atención a montones de nosotros. A veces en La Capitana, como en tantos otros espacios, cuando levantamos la voz marcando los problemas inherentes a la existencia de un gobierno nacional y popular que en principio determinó alguna forma de relación con la política y con la economía, parecería que estuviéramos saboteando al gobierno, y nos explican muchos compañeros acerca de la dificultad para las relaciones de fuerza y que tenemos que apuntar la unidad hacia el 2021 porque vamos a tener mayoría y por una serie de cosas. Y algunos de nosotros venimos sosteniendo con bastante énfasis de que hay una cortedad de miras muy importante. Y yo quiero saludar muchísimo lo que Pedro plantea. Porque lo que Pedro plantea, y acá hay varios economistas,
es la necesidad de tener herramientas distintas para interpretar lo que nos está pasando. Porque nos hemos comprado las herramientas que ellos nos dieron. Que el INTA no haga lo que hace es porque está colonizado ideológica, política y económicamente, porque tampoco hay que hacerse tonto con esto. Digo que es un interrogante aún para los compañeros de la Capitana, porque cuando yo a veces escucho hablar bien de Guzmán, y yo no voy a ser quien va a hablar mal, pero sí digo que si medimos la economía en términos de deuda externa, en términos de ajuste, de déficit fiscal y sus equilibrios, y nos olvidamos de la gente, puede pasar que el año que viene, como dijiste vos el otro día, Hugo, crezcamos al 5%, lo cual no hay ningún mérito, porque de última, si hemos llegado al fondo del pozo, crecer podemos crecer. El problema es que crecer no quiere decir que aumente la justicia social. A lo sumo puede suceder que terminemos siendo nosotros los paladines del asistencialismo neoliberal, lo cual es absolutamente peligroso. Mantengamos, mediante una serie de planes sociales, a un montón de gente en el borde de la subsistencia y pareceríamos que hemos logrado nuestro objetivo histórico y no vinimos para eso. Entonces, saludo nuevamente a Pedro y planteo a los compañeros de la Capitana seriamente reflexionar en torno a nuestra propia cabeza, a la mía también, quiero decir. Judica, la semana pasada, nos puso una bomba también en esto. Y no es ajeno lo que Horacio plantea, porque si ni siquiera podemos medir lo que vendemos, ¿de qué estamos discutiendo? Hasta ahí, gracias. Bien, yo quiero hacer detrás de Chubi una breve reflexión, y tiene que ver con la recomposición de la política en la Argentina en un marco muy particular. Nosotros tenemos, primero, la desarticulación de la economía y particularmente la desarticulación del Estado durante 4 años. Previo a eso, el estancamiento de 5 años de nuestra economía. Y ahora, cuando en teoría deberíamos empezar a cambiar algunas cosas, llegamos al gobierno con un gobierno con una alianza bastante polifacética desde el punto de vista político, sin un encuadre ideológico profundo, obviamente no había otra manera. Y este tema que vos planteás, Chubi, es un tema que yo llamo los temas de cornisa, porque son temas de alta dificultad de resolución en el plano de la política si vos no podés gestionar adecuadamente los resortes que el Estado te provee, producto del Estado destrozado, de las propias contradicciones que tenés y de la supervivencia a la cual estás obligado, producto de la pandemia, producto del destrozo del Estado y producto del endeudamiento que te sacó de la cancha. Vos estás en una crisis de una profundidad fenomenal. ¿Qué me parece que sí es importante? Introducir en la discusión un nuevo pensamiento, un nuevo modelo de pensamiento para articular una política distinta. Y creo que en eso está muy bueno el aporte de Pedro, como fue el de Judica y el de Carlitos, porque Carlitos lo mira desde otro ángulo. Y Carlitos metió en el medio un acuerdo con las grandes corporaciones. Un acuerdo que se tiene que asentar del lado nuestro en un pensamiento distinto, no en el pensamiento de ellos. Y esto es producto de mucha inteligencia y de mucha articulación de la política. Es realmente un momento donde hacen falta muchísimas cosas para poder salir indemne de este proceso. Y siguiendo lo que decía el negro Valfredo recién, empecemos a marcar los pasos, porque nuestro problema es, si no, marcarlos solo en la cabeza y no marcarlos en la actividad política. Y ese es un punto clave, me parece a mí. En nuestro WhatsApp se producen innumerables discusiones donde yo creo que
se erran los ejes de las discusiones. No se ponen ejes, porque los WhatsApp no son producto de estas discusiones largas, profundas, con un análisis claro de alguien que expone y otros que escuchamos, sino que son momentos donde cada cual tira una idea que tiene y se saca lo que tiene en la cabeza, que por lo general es caca, lo tira ahí y se arman unos desparramos detrás de ejes absolutamente poco válidos. Entonces, en la Capitana, como grupo de reflexión que somos, y de acción política que queremos ser, y de amplitud que queremos ser, me parece que estamos poco a poco metiendo análisis de una nueva forma de estructurar ideológicamente a la política. Porque además ese es otro grave problema. Muchos de los que estamos aquí venimos de los años 60 y tenemos un formateo en la cabeza que también hay que romper. Porque no tenemos claro algunas cosas de a dónde va el mundo después de esta terminación del ciclo económico de acumulación financiera que se da, para dónde va a saltar. Eso va a condicionar gran parte de las salidas económicas y en consecuencia de todos estos planteos también. ¿Cómo logramos hacer eso? Pero me parece muy bueno, me parece fantástico, te diría, que le empecemos a incorporar a la discusión política estos planteos que en estas dos reuniones hemos tenido muy claramente como aportes positivos de lo que podemos hacer. Me parece que hay un bagaje de elementos importantísimos para incorporar a la discusión política. El otro día se habló de otro tema que tenemos que encarar también, que es el tema de la minería. Un tema no menor, que tiene que ver con todo lo que hablamos del desarrollo agrícola de hoy. También tiene que ver lo de la minería. Es absolutamente ligado a eso y es un tema que tenemos que encarar. Creo que en estas dos reuniones hemos articulado muy bien el tema agropecuario, dando los primeros pasitos. Y me parece que, bueno, será el momento de empezar a empujarlos. Yo creo que llegó la hora de la síntesis de todo lo que se ha hablado. Primero, comparto en totalidad lo de Pedro y lo de Horacio, y voy a tratar de hacer una síntesis del modelo que ellos definen, que está vigente, y cuál sería, a mi criterio, el antimodelo, digamos, lo que deberíamos generar para contrarrestar. Lo voy a hacer más o menos en 7 puntos de cada uno, a lo mejor lo definido por Pedro y por Horacio, habla básicamente del modelo y sus concentraciones, la concentración agropecuaria en 10, la financiera en otros 10, y en los vendedores de insumo en 4, digamos. O sea que serían 24 grandes empresas que concentran todo el funcionamiento del sistema de producción agropecuaria. Con pocos productores, con mucho volumen, y se habla solo de volumen, no de alimento, con traslado a través de fletes carísimos y de una hidrovía a medio pelo, que además de poroto soja mueve bolsitas blancas. Entonces, hablaron también del calentamiento como la consecuencia de todo esto, de ese modelo, asentado básicamente en la deforestación y en la no agroecología. Y hablaron de que no existen controles de ningún tipo. Las facturaciones de los volúmenes no se conocen, se subfactura, se sobrefactura, se triangula, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con la liquidación de divisas, digamos. Claramente Horacio dijo, son 10 bancos y 4 empresas que hay que tocar para contrarrestar todo ese fenómeno. Pero también hablaron de que todo esto tiene un encuadre de tipo cultural, de gran dependencia cultural, que le da sustento ideológico. Y ahí vienen las instituciones agropecuarias, las universidades, etcétera, etcétera, que, como dijo Chuy, nos tragamos lo que nos vendieron y de paso lo reproducimos. En síntesis, ese es el modelo hoy vigente. Ahora, evidentemente, cuando vamos a ver qué tenemos que hacer para eso, también me pliego a lo que dice Chuy. Llegó el momento de que, además de la discusión teórica en este ámbito, tenemos que entrar en acciones. Y las acciones dependen
justamente de que logremos, de que en primer lugar haya voluntad política de cambiar todo este modelo, lo cual implica no solo el Estado presente, sino que fundamentalmente dos grandes miembros que deberían tener esa voluntad política son el presidente y la vicepresidenta, que son los que en última instancia van direccionando las macropolíticas. De esa manera, pienso que si no se logra ese primer paso, con la descripción de un antimodelo que yo ahora voy a sustentar en 6 o 7 puntos, estamos al horno, digamos. Vamos a poder seguir hablando toda la vida y no vamos a cambiar nada. Por lo tanto, nuestra propuesta, que la hicimos de la lechería, que dijimos que podía ser factible trasladarla masivamente a otros estamentos de la agricultura nacional, es la que dijimos el otro día. Básicamente tenemos que regular las cadenas agroalimentarias. Tenemos que entender que el mercado externo y el interno son dos mercados complementarios, pero diferentes. Tenemos que garantizar de que nuestra gente coma con el mercado abastecido y se exporten los excedentes y se desdoblen los precios. Porque si no, el impacto de los precios externos sobre internos está generando lo que está generando. La gente no va a poder más comer. Impacto sobre alimentos. Segundo, eso implica tener control sobre el comercio exterior e interior. No hay otra posibilidad. Si no instalamos nuevamente en la Secretaría de Comercio un control estricto del comercio exterior e interior, no podemos avanzar sobre estos temas. En tercer lugar, en eso están incluidas las retenciones, por supuesto, ¿no? Con la cual estoy de acuerdo, hay que manejarlas. Pero también hay que instalar la ley de alquileres, que es lo que define cuál es el rol financiero de la renta al campo y quién se la lleva y dónde hay que distribuirla si está distribuida inequitativamente. El otro punto es por pasar, además de las regulaciones de las cadenas agroalimentarias, a la regulación del sistema financiero, que es lo que dice Robelli eternamente. Si no hacemos esto, muchachos, la fuga de divisas se mantiene en un nivel, no se acumula para adentro, hay mega ganancias de las estructuras financieras y no vemos un puto peso en la Argentina. Ahora, todo eso se sintetiza probablemente en acompañar todo esto con una gran reforma tributaria con la cual todo el mundo coincide. Y desde el punto de vista productivo, evidentemente, hay que contrarrestar el modelo que describieron ustedes con un modelo agroecológico, con consumo de cercanía y sobre todo con un planteo de anticultura, digamos, dependiente. Es decir, sintetizar en todo eso, escribirlo, discutirlo, acordar, formar los grupos de trabajo. Y flaco, golpeemos puertas porque no hay otra salida para esto, ¿sí? Si no desarrollamos algo integral de esta naturaleza, muchachos, sigamos charlando, no tengo problemas, pero evidentemente nuestro vuelo es muy corto. Una cosa te quería aclarar, Pedro Peretti, coincido con todo. Como te dijo Hugo, estamos en la cercanía, pegado al pueblo, tenemos 30 hectáreas cada uno, o sea que podemos ser productores chiquitos y producimos mucha leche sobre campos alquilados. Y el planteo agroecológico ya lo estamos encarando en nuestra explotación. Lo único que tengo la vaca cerrada, caliento con el largo mucho carbono para arriba. Pero eso lo vamos a discutir, porque nuestro país tiene una medida desde el punto de vista de generación de carbono muy mínima. Y va a haber que medirlo, como vos decís, y después rediscutirlo. Así que bueno, gracias. Ese era mi intento de aporte. Yo lo que digo es lo siguiente. A mí me parece que estamos, no sé cómo, porque uno siente una soledad tremenda en este debate. Vos no sabés que puede ir a golpear. Porque donde va, vos decís, pero no, ¿me entendés? Es como si uno dijera, bueno, sí, pero está bien, dejá, ya viene esta pincha pelota de Peretti, que hay que pesar las exportaciones. A ver, díganme una cosa, muchachos. Pesarla. Estamos hablando que se nos van 700 palos por no pesarla. El año pasado estaban 4.000 buques en el puerto Rosario. Solamente por el DRASAR, que le damos 4% por buque, de 4 por 4 son 16, son 160 barcos, de entre 45 y 65.000 toneladas, que son los que llegan a Rosario. Miren de lo que estamos hablando.
digo, es un debate tan elemental que diga, mira, flaco, yo me voy a poner una balancita acá delante tuyo, acá, cuando entré. Lo agarramos a Idígoras, que fue CEO de Cargill también, aparte de todo el recorrido que le contó Horacio. Sí, flaco Idígoras, vení. Qué buena idea que vos tenés. Para llegar a esos 100.000 que vos decís, vamos a empezar por pesar, para saber. En mi casa me enseñaron que si vos no tenés ganas de hacer ninguna cagada, no te molesta que te controlen. A ver, vamos a poner una balancita acá. Y después cada 6 meses conciliamos. Pero en la Argentina es más importante el detalle que el concepto. La balancita la vamos a manejar nosotros. ¿Viste? Porque le decían a Nardelli que salía falopa por el puerto, y que el puerto, y que falopa. Entonces, ¿qué hizo Nardelli? Se compró un escáner de la puta madre, te metía ahí adentro y salía, te hacían una tomografía computada. Claro, pero lo manejaba el primo hermano de él y la merca pasaba por el costado, no por adentro del escáner. Entonces, ¿viste? La balanza que vamos a poner nosotros la va a manejar Robelli, no el primo hermano de Idígoras. Nosotros lo respetamos, señor Idígoras, y después cada 6 meses vamos a hacer una conciliación de saldos. Entre lo que vendiste, te vamos a ubicar los puertos. Aceitera General Dehesa, dijo Horacio recién, que es dueño del Central Argentino, sale de la planta General Dehesa, entra directo al puerto y nadie lo pesa. Nadie lo pesa. A ver, no sé cómo explicarlo. Yo se lo quiero decir a Alberto. Cuando lo vea le digo, Alberto, pesémosla. ¿Me entendés? Pesémosla, pero pesémosla nosotros. Porque después el otro día yo tuve una discusión con uno de estos muchachos y me dice, ¿cómo nos vamos a pesar? ¿Y el seguro? Dice, ¿y el barco? ¿Cómo no? Sí, claro, vos la pesás. Vos sabés lo que cargás, pero la quiero pesar yo. A ver si es lo mismo que lo que peso yo que lo que pesás vos. Por eso te digo que 20 metros antes de llegar. No, adentro. 20 metros antes, llegaste peso, después entrás, después haces lo que quieras. Y después vamos a volver a... Y no se olviden de un sistema, de una cosa en este tema de grano para recuperar divisas. El principal foco de corrupción, en donde se arman todas las carpetas, el AFIP. Ahí adentro están. Y durante buena parte del kirchnerismo, buena parte que nosotros se lo hemos dicho, yo se lo he avisado, los servicios de información manejaban el cereal en negro y el contrabando en Paraguay. Buena parte. Y Vicentín era la principal boca por donde se blanqueaba el cereal en negro y robado. En negro y robado. Eso se lo digo porque yo he visto acá, hace cosas de 10, 12 años, robaron 3 camiones, lo agarraron acá, de acá fueron a un cerealista de Santa Teresa, un tal Balducci, y de ahí fueron a Vicentín. Y se blanquean así. Eso no hay ningún problema, nosotros podemos decir las cosas porque la vivimos, la hemos visto. Así que, mire la plata que hay ahí sin tanto. Le sacamos ese trabajo a Idígora y a Martins de juntar 40 empresas para hacer ese lío de exportación. Si quieren contribuir con el país, la pesamos y ahí saben cómo contribuimos. Bueno. Escúchame, quiero pasar otra publicidad. El martes 15 los quiero invitar a todos, porque va a estar bueno eso. El martes 15 vamos a discutir sobre la falsificación de la historia y del grito de Alcorta, que también en la historia está el origen de los pesares que nos pasan a nosotros en el tema agropecuario. Cómo falsificaron la historia del grito de Alcorta. Y el rol del radicalismo. Explica también en gran medida por qué el radicalismo está hoy donde está en Cambiemos. Ahí va a estar Mempo Giardinelli, Eduardo Valdés, la senadora Sannum y Víctor Hugo Morales, que lo tenemos averiado. No creo que esté posible, pero estaba totalmente comprometido en darnos una mano con esto. Así que los invitamos de corazón para que participen del debate. Carlito Cervera. Sí, a mí
lo que me plantea esto, junto con la reunión anterior, es que hay dos situaciones, o digamos, por dónde encarar, que es una de la macroeconómica, que la otra vez planteaba Carlito Sábalo, y que tiene que ver con ese grupo nuevo que ha salido, agroexportador, que están negociando, que esos son los números por los cuales entra fundamentalmente la divisa del país, y otro, lo que está planteando Pedro, que para mí es el eje fundamental. Cuando uno plantea que hay, por lo menos transitoriamente, y creo que por mucho tiempo, hay que compatibilizar las dos situaciones, se vienen las dudas, digamos, de acuerdo a cómo están planteados el poder, cómo hacer para que tenga un peso similar lo que plantea Pedro con lo que plantea los grupos agroexportadores. Entonces, me parece que ahí la clave está, como se dice políticamente y reiteradamente, cómo hacemos para que esto se avance con todos adentro, ¿no? Porque el planteo, digamos, de la agricultura que hay que encarar, es muy profunda la modificación y va a llevar su tiempo. Y además, porque hoy estamos viendo, digamos, cuando digo con todos adentro, porque estamos hablando de repente también de la ganadería, del precio de la carne, y hoy eso es la problemática, digamos, con suerte, de la mitad del país, un poco más, un poco menos, pero con un 40% de pobres y más de un 10% de situación marginal, la carne no tiene acceso a esa gente, y es más, hoy ha habido movilizaciones aquí en Mar del Plata hacia el municipio, lo que le llamamos popularmente es la batalla de los pollos, porque a ver cuántos pollos va a poner el municipio para que la gente coma algo de carne en la fiesta, ¿no? Es decir, que sabemos, estamos de acuerdo que los planes sociales no es lo mejor, pero el trabajo no aparece. Mientras el trabajo no aparezca, lo que te queda es el soporte que te da el Estado. Y hoy son los planes que con eso tampoco alcanzan, son 8.000 pesos, 10.000 pesos. Entonces, para que en la fiesta haya algo en la mesa, es pedirle al municipio, pero no le estamos pidiendo el asado, le estamos pidiendo los pollos. Así que ya vamos a salir volando dentro de poco de tanto comer pollo. Entonces, lo que a mí me preocupa, o me inquieta, digamos, es cómo hacemos para compatibilizar esa transición, si supuestamente se pudiera encarar. Y por otro lado, lo que sí me parece que aquí, en todas las discusiones, hay la suficiente masa crítica como para abordar el tema y propuestas, digamos, ¿no? Después está un poco también lo que decía Hugo, después hay que transitar los caminos que hay que transitar, pero me parece que de acá hay la suficiente masa crítica que ha surgido como para hacer una síntesis y desde la capitana elevar propuestas en torno a lo que se ha planteado acá. Simplemente eso, compañero. Bueno, Pedro, la verdad que ha sido un gusto. Todos los días se aprende algo y vale la pena aprender, sobre todo cuando somos jóvenes y tenemos toda una vida por delante, ¿ves? Más todavía. Y Horacio, gracias, siempre tus exposiciones son esclarecedoras y sirven de mucho. Gracias a todos por su participación, a los que vinieron por primera vez, muchas gracias, a Pedro un abrazo grande, muchas gracias por todo, Horacio, y a todos los demás, que la pasen, tengan un buen fin de semana, me va a ser corto, y aplauso a Pedro y a Horacio y todos los demás. Muy bien, gracias a todos. Gracias a ustedes, muchachos, gracias por invitarme. Al Salud y contrario. cosecha para todos. Eso. Chao.